Ok. Sí, ok. Bueno, qué gozo estar en la casa de nuestro Dios, adorando y cantando a nuestro Dios, entonando canciones a su nombre. ¿Usted se gozó esta noche? ¿Se está gozando? Amén. También, así como la vida incluye carreras, también la noche hoy estuvo a punto de abortarse, ¿sí o no? Cayó un aguacero, yo de camino para acá pensé que no se iba del culto. Y así mismo como en la vida es una carrera, también se presentan obstáculos en la cual pueden impedir poder llegar a la meta. Obstáculos que se pueden presentar de muchas maneras, de muchos colores. Pueden ser obstáculos como enfermedad, pueden ser obstáculos como separación, pueden ser obstáculos como cambio de trabajo, pueden ser obstáculos de muchas formas, experimentar hasta el fallecimiento de un familiar cercano. En la vida enfrentamos cada quien a adversidades y obstáculos, unos más grandes que otros, pero todos desde que nacemos estamos enfrentando obstáculos. De hecho, me atrevo a decir, y voy más allá todavía, cuando estamos todavía luchando por ser campeón, para ser concebido, también hubo una carrera y había que vencer. O sea, desde el primer momento de la existencia, estamos batallando, se van presentando obstáculos en nuestra vida y tenemos nosotros que saber entonces cómo correr. Precisamente sobre esto yo quiero compartir esta noche con ustedes. Quisiera compartir una carrera con obstáculos. La vida realmente es una carrera con obstáculos que todos presentamos, como acabo de presentar. Unos van a presentar situaciones más difíciles que otras, pero al fin y al cabo todos. Y yo creo que a veces en la vida uno cree que la situación que le está pasando a uno es la peor. No, si tú conocieras la mía es la peor. Hasta que uno escucha la situación real de otro y uno dice, no, es que yo no estaba tan mal como yo pensaba. Y porque la vida, amados, se presenta de esta manera, también tenemos pasajes en la Escritura que nos enseñan a cómo tú y yo poder correr bien en la carrera de la vida. Y para eso queremos ir en Hebreos capítulo 12. Sígame, por favor, Hebreos capítulo 12. Primero, antes de entrar a la lectura, quisiera poner un poco de contexto para que entendamos cuál era la situación que estaban pasando los hermanitos. La situación es que ellos estaban experimentando persecución. Sobre todo persecución porque dentro del mismo pueblo los judíos se levantaron a decir, vamos a volver a las tradiciones porque nos están persiguiendo por ser fiel. Entonces, si vamos a recibir persecuciones, matando a los apóstoles, matando a los hermanos, entonces lo mejor es volver a las raíces antiguas, al judaísmo. Y los hermanos estaban pensando abandonar el camino. Los hermanos en su carrera, en su camino, se les presentó un obstáculo de muerte y pensaban abandonar la carrera. Y el escritor, que algunos dicen que es Pablo, no voy a entrar en esa discusión, les escribe a los hermanos de Hebreos precisamente para que no se detengan en la carrera de la vida, para enseñarles, como vamos a aprender todos nosotros hoy, algunos principios que tú y yo tenemos que saber para poder mantenernos fieles sin desmayar en la carrera de la vida. Y el autor de Hebreos le va a escribir algunas de estas cosas que tú y yo tenemos que poner en práctica para no rendirnos al igual como los hermanos de Hebreos. Entonces, antes de iniciar, me gusta orar. Así que oremos por la palabra de Dios. Señor, estamos frente a tu palabra con corazones abiertos, mi Dios, a recibir tu dirección. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo, Dios, para que hable a nuestras vidas, enderece nuestros pasos, nos fortalezca, nos anime, nos levante, nos dé fuerza para seguir la carrera, Señor, para seguir firmes y fieles, Señor, hasta el final. Gracias por los ejemplos que nos das en tu palabra para animarnos sin desmayar en esta carrera. Señor, oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amados, hoy quisiera compartir con ustedes 5 cosas que nos animan a no desmayar en la carrera de la vida. 5 cosas, porque un desánimo lo puede usted hacer rendirse en cualquier área que usted haya emprendido.
una situación difícil lo puede hacer volver hacia atrás y abandonar un camino de sumamente importancia para usted, que le puede servir de bendición. Entonces el autor señala 5 cosas que queremos hoy tú y yo analizar. Número 1, si tú y yo queremos mantenernos fieles y firmes y sin desmayar en la carrera de la vida, debemos aprender de personas que han corrido fielmente. El versículo 1 del capítulo 12 me dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra nube tan grande de testigos. El autor le está escribiendo el contexto, la persecución, pero el contexto inmediato es el capítulo 11. Y usted sabe lo que dice el capítulo 11. Es el pasaje conocido como el Salón de la Fe, donde están enumerados una gran cantidad de personas que corrieron fielmente en su andar con Dios. Ellos vivieron una vida ejemplar y fueron reconocidos por su fe. Y el autor le está escribiendo: tenemos una nube de testigos. Tenemos una nube de testigos a la cual tú y yo podemos mirar y aprender de personas que han corrido fielmente. Tenemos el ejemplo de ellos, para no cansarte. Por ejemplo, Noé, dice en el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé estaba experimentando un diluvio casi como, no como el de hoy, pero él está experimentando un diluvio, una situación difícil, pero él corrió fielmente, con fe corrió, y él fue hallado un varón fiel. Además tenemos a Abraham, el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Imagínense que le digan: arranque con su familia, sin saber por dónde ustedes van. Varón, ese hombre tomó la palabra de Dios y dijo: para allá que yo voy. Corrió fiel. Tenemos el ejemplo de Abraham, tenemos el ejemplo de Noé, tenemos el ejemplo de Sara, que dice en el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, oigan qué situación, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que él era fiel, el que lo había prometido. Así que vemos también el ejemplo de Sara, que corrió fielmente. Y por último quiero mencionarles el ejemplo de Moisés. Dice: por la fe, en el versículo 24, Moisés, en el 11:24, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así que también él recibió aflicción porque se negó a sus propios deseos y no se fue hacia el palacio de Egipto, sino que fue a vivir con el pueblo. Así que tenemos personas que también pasaron por situación. Tenemos una gran nube de testigos que fueron fieles, que corrieron fielmente, y nos dejan el ejemplo de que se puede, aún en momentos difíciles, aún en momentos donde uno cree que todo se nos va a caer encima. Tenemos una gran nube de testigos. Amado, tenemos que aprender de personas que han corrido fielmente, pero tenemos los ejemplos en la Biblia, en el capítulo 11. Pero ¿qué tal de personas que tú ves al lado tuyo que están viviendo fielmente para con Dios? También son ejemplos a la cual tú y yo tenemos que ser humildes para aprender. Varón, usted tiene 25 años en la fe. ¿Cómo usted lo hizo? Ayúdenme a entender eso. Como decía el pastor Renzo, usted tiene, ¿cuánto? 20 años de casado. 20 fue que dijo. 27. Pastor Renzo, ¿cómo ustedes han podido hacer para mantener un matrimonio de 27 años? Aprender de las personas que han corrido fielmente. Tú y yo tenemos que tener la humildad de saber que en la vida tú y yo no lo sabemos todo, de que vamos a enfrentar situaciones difíciles y necesitamos la orientación de otros. Tenemos que abrir nuestra mente a recibir el consejo de otras personas si queremos correr fielmente y sin desmayar. Si no, usted anda por la vida como usted cree, como bien le parezca, y usted tendrá consecuencias. O usted recibe el consejo de los que han corrido fielmente en la Biblia, o el consejo de los que han corrido fielmente a su alrededor, de personas que usted está mirando que andan bien para la gloria de Dios. Estos son testigos para nosotros. Por eso el escritor le dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos.
Tenemos una gran cantidad de hermanos que han corrido fielmente. Por tanto, tú y yo no tenemos excusa. Tenemos personas a la cual aprender. Los ejemplos de los demás nos fortalecen y nos evitan muchos tropiezos. Hay varias formas de aprender. Usted puede aprender por sus propios errores, o usted puede aprender por los errores de los demás. Y por los errores de los demás usted puede aprender a levantar los pies o seguir tropezando con la misma piedra. Y tristemente no vas a poder correr fielmente de esa manera. Tantos tropezones hacen que uno quiera incluso abandonar hasta la mejor carrera del mundo. Número 1, entonces, ¿qué es lo que he dicho? Que debemos aprender de personas que han corrido fielmente. Número 2, tú y yo, si queremos ser animados y no desmayar en la carrera de la vida, número 2, debemos deshacernos de toda carga. Sigue diciendo el pasaje. Tenemos la gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. La ilustración que está utilizando el escritor es de un corredor. El corredor, cuando sale a competir, tiene que utilizar una ropa ligera, porque usted se imagina en un gym, en una competencia de correr, obviamente no vas a poder lograr el cometido. Por eso es necesario la ropa ligera. Toda carga que usted lleve hacia la carrera te va a afectar. Y aquí es donde tú y yo reflexionamos, ¿qué cargas nos están deteniendo a ti y a mí en nuestra carrera de la vida? ¿Qué cosas te están afectando? Puede ser de tu pasado o un pecado que está ahí golpeándote constantemente, golpeándote vez y tras vez, y tú dices, esta es la última vez, yo no vuelvo a cometer ese mismo pecado, y vuelvo a tropezarme de boca, y digo, no, esta es la última vez ya, Señor, perdóname que esta es la última, y vuelvo y me voy de boca, y vuelvo y tropiezo. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que nos impiden, que nos cargan, que nos limitan a poder correr como se espera que yo corra? Despojémonos significa sacar fuera de, debemos despojarnos de, quitarnos esto que nos está impidiendo correr libremente. Correr con cargas nos dificultará el camino. Si le agregas los retos del día a día, situaciones no resueltas del pasado, nuestra carrera de fidelidad será afectada con muchas desilusiones, tropiezos, malas decisiones, situaciones que casi siempre terminarán afectando a tus seres queridos. Amados, si usted no trata de trabajar con una situación que te está afectando, ya sea en tu carácter, ya sea en tu forma de andar, tu fidelidad a Dios, si usted no trabaja esto, varón, se le va a dificultar. A los más jovencitos que creen que ciertos pecados se van a ir cuando usted se case, déjeme decirle que no se van a ir. Por eso tienes que trabajarlo a tiempo. Tienes que despojarte de esto a tiempo, porque te van a afectar de tal manera que te va a impedir. De hecho, la obra de Dios en la vida suya y en la vida mía es transformarnos hasta que nos vayamos pareciendo cada vez más a Cristo. Y si yo no me voy despojando, entonces me voy pareciendo menos a Cristo. Por tanto, mi vida no se parece tanto a Cristo. Por tanto, estoy convirtiéndome en un mal cristiano. Por tanto, estaré afectando a mis hijos en mi forma de andar, en mi forma de hablar. Estaré afectando a mi esposa por mi forma de tratar, porque no estoy viviendo una vida agradable delante de Dios. Mi respuesta no será sazonada con amor, con misericordia, porque no estoy viviendo una vida ejemplar delante de Dios, porque hay cosas en mi pasado que me están atando y yo no me doy cuenta y no sé cómo salir de este peso. Y hay situaciones en mi vida que me tienen asediado, me tienen atado, y el pasaje está diciendo, despojémonos de todo peso, nota, de todo peso, y agrega también, y del pecado. O sea que hay cosas que no son pecados que también te pueden estar deteniendo. Te detienen el poder expresar el máximo potencial que Dios espera de ti. Usted dirá, Manuel, ¿cuáles son esas cosas? Puede ser un trabajo, varón, sierva. Puede ser un trabajo el cual te esté robando el tiempo de tu familia, de poder cumplir con las responsabilidades en tu hogar. Pueden ser muchas cosas. Puede ser un rencor no tratado, una herida del pasado, con un padre, con la madre, con alguien que te ocurrió en tu pasado. Puede ser una añoranza de pensar, lo antiguo era lo mejor, a mí me gustaba más la iglesia como estaba antes, ahora no me gusta mucho.
A veces nosotros tenemos la idea que creemos que lo de antes era lo mejor y desperdiciamos lo que tenemos en el presente porque estamos viviendo en el pasado, soñando que vuelva a ser lo de antes. Y estoy atrapado en una burbuja de antes y no puedo vivir el presente que Dios me está dando. A veces estamos atrapados, cargas que nos limitan, situaciones que nos impiden avanzar. Y el autor nos está mandando hoy, la palabra de Dios nos está diciendo, despojémonos, echar fuera, hacer un stop, parar, para que puedas correr. Porque correr cargado te va a llevar lento. Y obviamente no es que queremos llegar rápido, porque el fin de esta carrera es la muerte. Pero no queremos llegar rápido. Queremos mantenernos firmes, estables en la carrera, poder estar en la carrera y ser bendecido. Imagínense, aquel que se prepara para una carrera, ¿qué comienza a ganar? Comienza a ganar salud. Viéndola en esa ilustración, comienza a ganar salud porque se pone en forma, comienza a ejercitarse, comienza a practicar, comienza a crear nuevos hábitos alimenticios. Puede ser muchas cosas buenas que comience a experimentar solamente entrenando, para cuando pasa la carrera, ahora cuando gana durante la carrera, tiene la oportunidad de poner en práctica lo que aprendió y en la meta entonces recibir el premio. Y tú y yo somos llamados a correr fielmente, a no caernos. Y una de las cosas que nos impiden es la carga del pasado, el peso, situaciones emocionales. Puede ser salud que te esté deteniendo. Uno diría, ¿y cómo yo me despojo de la salud? ¿Cómo yo me despojo de una enfermedad? Bueno, tal vez quizás cuidándote un poco. Ahí me diría mi hermano Marco, aliméntate bien. Ahí me daría el consejo, come bien. Pero sí, despojemos de todo lo que nos hace daño para poder seguir siendo fieles al Señor. Número 3, mis queridos. Debemos entender que nuestra carrera es de resistencia y no de velocidad. Esto no se trata de llegar primero. Esto no se trata de ir adelante. Esto no se trata de yo ser el que más corrió en la carrera, sino en cómo yo puedo soportar esta carrera. Dice el pasaje, y corramos, él dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, el autor está diciendo, corran con paciencia. No es llegar corriendo, no es irte primero, no es el que me leí la Biblia en el año entero y ya yo voy delante de mis hermanos porque me leo la Biblia el año entero. No, es una carrera de resistencia en la cual tú y yo tenemos que aprender a resistir, a aguantar, porque la vida trae golpes. Los cristianos pasamos por aflicciones, los cristianos pasamos por dificultad, los cristianos enfrentamos situaciones y por eso tenemos que aprender a correr con la mala palabra esta que a veces no nos gusta, con paciencia. Correr con paciencia, amados, implica tener resistencia, implica yo tener el hábito de esperar en el Señor. Aunque la situación no es agradable como yo quiero en el momento, tengo que esperar. No sé si usted se ha sentido alguna vez que necesita la respuesta de Dios para usted y usted tiene que esperar, o decidir rápido y cometer errores, o esperar. Donde la onza de la vida se para y te dice, espera. No te montes en cualquier carro, tienes que esperar. Así mismo en la vida del creyente, amados, así mismo en la vida. A veces hay que tener esta paciencia de poder esperar la voluntad de Dios. Y créame que no es fácil. Créame que no es fácil. Abraham tuvo que experimentar eso. A una edad muy avanzada, tener que esperar la voluntad de Dios para poder tener su hijo, lo que le había prometido. Y por eso la carrera es de resistencia. La idea es que ellos corrieron con fe, pero no recibieron el galardón mayor. Para eso debemos esperar el tiempo final, donde seremos recompensados juntos. Hay que esperar el futuro con paciencia. Dios promete cosas, y en el capítulo 11 de Hebreo, muchos de ellos no vieron lo que Dios les prometió, porque al final es que recibiremos la recompensa. Por tanto, si usted está corriendo hoy, esperando llegar a la meta hoy, déjeme decirle que usted no va a llegar a la meta todavía. Hasta que Cristo llegue, todavía no hemos llegado a la meta. Por tanto,
Si usted sabe que Cristo viene mañana, usted corre rápido. Pero si usted no sabe cuándo Él llega, al igual que el corredor, a una carrera de 10 kilómetros, tiene que correr con paciencia, porque si le da con todo en la primera vuelta, se fue. Lo que han corrido saben. Tiene que correr con paciencia. Así es la vida cristiana. Esperar la voluntad de Dios. Esperar el tiempo de Dios. Quiero trabajar en un ministerio, pero tengo que esperar el tiempo de Dios. Quiero casarme, pero tengo que esperar el tiempo de Dios. Me quiero comprar una casa, pero tengo que esperar el tiempo de Dios. Quiero un trabajo nuevo, pero tengo que esperar el tiempo de Dios. No te aceleres buscando la respuesta de Dios, sino que espera con paciencia hasta que Dios te abra las puertas. Corre con paciencia. Y eso yo tengo que recordármelo a mí mismo, porque en muchas ocasiones, a veces esperando en Dios, me desespero. Y lo que ocurre en esto, amados, es que cometemos errores. Debemos entender que nuestra carrera es de resistencia y no es de velocidad. Así que, amados, le he compartido 3 principios. Debemos aprender de personas que han corrido fielmente. Debemos despojarnos de todo peso y de toda carga. Y debemos entender que nuestra carrera es de resistencia, no de velocidad. Número 4, son 5. Número 4, debemos correr con la mirada puesta en la meta, sabiendo que también recibiremos recompensa por nuestra fidelidad. Tarde o temprano, el Señor recompensará a los fieles. Tarde o temprano, el Señor le dará a cada quien de acuerdo a sus obras, dice el pasaje. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Amados, todo el que lanza una carrera, todo el que inicia una carrera universitaria o cualquier cosa que inicie, está poniendo su mirada en el final. Aquellos que estudian y se gastan y tienen que acostarte hasta tarde de la noche, están pensando en graduarse al final, están pensando en la meta, en la recompensa que pueden recibir. Pero el pasaje me dice que Jesús sufrió la cruz. ¿Cómo? Con gozo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo usted puede estar pasando por la peor situación de tu vida, sufriendo muerte y muerte de cruz, oprobio, persecución, escupitajo, toda esta clase de cosas recibió Jesús? Oiga, como dice la Biblia que estaba él con gozo mínimo, era masoquista. ¿Quién está pasando por un proceso de prueba tan difícil y está con sumo gozo? Solo aquel, el que está aspirando la meta. Solo aquel que sabe, es que si yo para conseguir esto para conseguir el título, necesito pasar esta lucha, pues yo lo voy a hacer. Pues si yo voy a recibir, ¿qué dice el pasaje? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si yo voy a pasar todo esto, yo lo paso con gozo, porque sé lo que me espera la prueba, sé el resultado de la prueba, sé lo que Dios me va a dar por yo mantenerme fiel. Por eso lo espero fielmente, lo espero con gozo. En otras palabras, no es que está ignorando, no es que es masoquista, no es que está ignorando la situación, la cruz que está viviendo, sino que al tener su mirada en la meta, la cruz le sabe a chicle. No sé si usted me entiende. Le sabe a nada. La cruz le sabe a nada comparando lo que él va a recibir después. De hecho, algunos dicen que la tentación, cuando Jesús estaba en el desierto, lo que Satanás intentó decirle fue, cuando le dijo, si te postras delante de mí, te daré todos los reinos de la tierra. Y Jesús le dijo, no, solamente a Dios adorarás. Algunos dicen que lo que Satanás le está proveyendo o proponiendo a Jesús es una tentación real. Es diciéndole, si te postras delante de mí, tú no vas a tener que morir en la cruz. Y todo lo que Dios te prometió, te lo daré sin la cruz. Oiga, sin la situación, sin la adversidad, sin la cruz, tú me estás dando la gloria. Pues yo lo quiero. Pero Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso. Jesús prefirió pasar por la cruz y recibir lo de Dios. Porque lo que el diablo te ofrece, se destruye ahí mismo. Estás perdiendo automáticamente desde que aceptaste la oferta del diablo. Y el pasaje me dice que debo considerar, mi mirada debe estar en Él. O sea, mi ejemplo de fidelidad en medio de la adversidad, Jesús dice, considera aquel
que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Para que nuestro gozo no se canse hasta desmayar. Jesús no se desmayó. Por tanto, yo, poniendo la mirada en Jesús, no me voy a desmayar porque yo veo que Él también sufrió. Y dice el mismo pasaje en el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Ninguno de nosotros hemos pasado una adversidad que ya hemos presentado una crucifixión de manera injusta. O si alguno ha sido crucificado aquí, levánteme la mano. Tragué seco porque yo no sé si uno me dice yo. Nadie ha pasado lo que Jesús pasó. Lo que el pasaje está diciendo es, nosotros hemos experimentado adversidades, pero ni siquiera se asemeja con la de Jesús. Él sí pasó adversidades grandes y sin haber cometido una falta. Por eso considera aquel que fue fiel sin desmayar, y yo corriendo con la mirada en aquel que corrió sin desmayar, me anima a saber que también puedo correr sin desmayar. Eso es lo que el pasaje le está diciendo. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Recuerden, los hebreos están recibiendo persecución, están a punto de desmayar, están siendo perseguidos por su vida. Nosotros no lo estamos persiguiendo así. Ellos sí lo estaban asesinando por haber creído en el Mesías. Y el autor le está escribiendo, miren, Jesús también fue perseguido, Jesús también fue menospreciado, Jesús sí sufrió una situación peor que la de ustedes, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es decir, Jesús combatió en su propio cuerpo contra el pecado, que hasta sudó sangre. ¿Quiénes de ustedes han dicho, se me presentó la tentación, yo voy a si tengo que cortar, me voy a cortar la mano, tengo que sangrar para no pecar delante de Dios? Nosotros caemos de retiro frente al pecado. Cuando se nos presenta la tentación, de bocado. Y Jesús sufrió en su propio cuerpo el combatir esta situación. Dice, combatiendo contra el pecado, la fidelidad, y lo hizo con gozo. Amados, algo tenemos que aprender de lo que Jesús está experimentando acá. Correr fielmente mientras es perseguido. Por eso poner la mirada en la meta te alienta, te anima, te fortalece, te levanta. Ahora, cuando usted sabe lo que usted va a recibir, cuando usted llegue a la meta, usted lo hace. Eso me acuerda, yo sé que una iglesia santa que no vio la casa de los foques, yo lo sé. Eso nada más este pecador que la vio. Este pecador aquí. Que esa gente se mataron ahí dentro. Para los que no saben, la Casa de los Foques fue un evento que duró todo un mes, donde convivían personas y ahí se mataban, discutían, y todos ellos tenían que soportar uno al otro por el premio. Esa gente se llevaron millones de ahí, millones de pesos, y soportaron todos los chismes, todas las mentiras, todas las injurias, todas las discusiones. Soportaron hasta más no poder por recibir su premio. Varón, eso no es una mentira. Cuando usted pone la mirada en el premio, en el galardón, te ayuda a ser más fiel delante de Dios, en que Dios recompensa a los que andan fielmente. El principio que le estoy transmitiendo es que debemos correr con la mirada puesta en la meta, sabiendo que tú y yo recibiremos mayor recompensa por nuestra fidelidad. El Señor paga mejor que el hombre. Nadie paga mejor que Dios, y Él lo hace a su debido tiempo. Y por eso tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, el que corrió fielmente, el que corrió sin desmayar, y eso nos anima. Amados, cuando tenemos la mirada puesta en Jesús, nosotros aprendemos a correr, porque correremos o intentaremos correr como Él corrió. Amados, y número 5, debemos aprender que los obstáculos son útiles para transformar nuestro carácter. Dentro de la vida hay obstáculos, pero ¿por qué Dios lo permite? Pero Dios pudiera quitarnos los obstáculos, porque los obstáculos a usted y a mí nos son útiles para transformar, para cambiar, para edificar nuestras vidas, para fortalecernos, para ayudarnos a parecernos cada vez más a Cristo. Dice el pasaje,
Es un poquito extenso el pasaje que tengo, pero voy a extraer el principio rápidamente. Dice del 5 al 11, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El pasaje, amado, lo está hablando acerca de la disciplina. Y cuando Dios nos disciplina es porque nos ama, porque está trabajando con nosotros en medio de las adversidades. A veces no es la comodidad lo que importa, lo que Dios está haciendo contigo. A veces yo quisiera que Dios me diera comodidad, pero a veces lo que me trae en mi vida no son cosas que me hacen ser cómodo. Las cosas que a veces que Dios trabaja conmigo no son cómodos porque hay un problema de pecado en mi vida. Cuando yo estoy acomodado demasiado y Dios me remueve, eso es incomodidad. Cuando ya yo he dejado de leer la Biblia, cuando yo he dejado de abrir su palabra y estar tiempo constante con Dios, cuando Dios me remueve hacer esto, crear el hábito otra vez, qué pesado es, qué incómodo es. Así que cuando nosotros somos removidos, o a veces Dios pone los obstáculos porque ya estamos acomodados demasiado a un estilo de vida que no le agrada a Dios, y Dios tiene que quitarnos hasta personas de nuestro lado que nos duele demasiado cuando nos las quita, y tiene que hacerlo porque quiere trabajar con nuestra vida. Por eso a veces se presentan obstáculos. Yo he aprendido a manejar mejor mi finanza cuando he tenido el peor mes. ¿Quién se identifica conmigo? Cuando usted está corto, que dice, ahora hay que esto mil, hay que hacerlo así. Ahí tú aprendes de finanzas. Ah, no, ya yo sé que el próximo mes tenemos que ajustar las finanzas porque no nos dieron los 1,000 pesos. A veces las adversidades nos ayudan a nosotros a abrir los ojos, a entender la realidad, a aprender cosas de la vida. Los errores que nosotros cometemos, amados, a veces cuando uno está viviendo en una práctica constante del pecado, Dios te advierte de una y otra y otra y otra y otra y otra, y lo hace constantemente, y nosotros no prestamos atención hasta que tiene que llegar el momento de una exposición pública. Y cuando llega la exposición pública, ahí hay que arrepentirse sí o sí, porque ya llegó. Pero aún así, Dios está velando por nuestra restauración y quiere que aprendamos algo en medio de la dificultad. Por eso los obstáculos no son malos. De hecho, el cuerpo presenta dolor. El dolor no es malo. El dolor es un aviso a tu cuerpo de que algo está mal para que tú lo cuides. Tu cuerpo está tan diseñado perfectamente que si a ti te duele algo, te duele la cabeza porque no va bien. Tu cuerpo te avisa. Asimismo, los obstáculos nos ayudan a nosotros a entender. Muchas veces nosotros sacamos nuestro mal genio, nuestro peor carácter, cuando estamos pasando por dificultades. Las dificultades sacan a la luz mi verdadero yo. Y ahí es cuando yo debo entender, varón, sierva, Dios está trabajando conmigo y necesito entender el proceso de Dios. Porque los obstáculos lo que hacen en nosotros es que nos ayudan. Pero si no tenemos la mirada puesta en Jesús, los obstáculos lo que hacen es que hacen todo lo opuesto. Me hacen desmayar y abandonar. Como los hermanitos que estaban presentando obstáculos. Cada obstáculo que usted presenta en su vida es una oportunidad de subir el escalón o de bajar 3 pasos hacia atrás. Lo voy a repetir de nuevo.
Cada vez, amado y amada, que a usted se le presente un obstáculo en la vida, es una oportunidad para usted crecer o para hundirse más. Piénselo. Por eso, cuando se vea frente a un obstáculo, dígale a Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto, Señor? Porque van a venir los obstáculos, amado. Por eso tenemos que hablar de los obstáculos, porque son reales. Van a venir de toda forma, de todo color. Van a venir con los hijos, van a venir con el matrimonio. Los que no se han casado, van a venir con el matrimonio. Van a venir obstáculos. Pero nosotros debemos estar dispuestos a aprender de los que han tenido experiencia. Debemos estar dispuestos a despojarnos de cualquier cosa que nos esté limitando. Debemos estar dispuestos a correr con la mirada puesta en la meta. Debemos estar dispuestos a correr, amados, sabiendo que los obstáculos lo que hacen es que nos ayudan y nos fortalecen. El pasaje en el versículo 10 dice que los obstáculos o la disciplina del Señor es para que participemos de su santidad, dice el versículo 11. A la verdad, en ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ningún obstáculo, ninguna disciplina de Dios puede parecer algo gozoso al principio, pero después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso, amados, aquellos que se mantienen firmes en los obstáculos, Dios les promueve, los ayuda a crecer en santidad, los ayuda a transformar su carácter y a dar frutos y al 100%, y sobre todo estos que están siendo ejercitados en la disciplina del Señor. Así que, amados, 5 cosas le he compartido esta noche para que tú y yo podamos correr fielmente en la carrera de la vida. Por tanto, ¿qué cosas te son impedimentos para correr fielmente la carrera de la vida? Reflexiona sobre eso. ¿Qué cosa ahora mismo usted dice, Emanuel Pérez, fulano de tal, póngale su nombre y diga, Señor, ¿qué es lo que me impide correr fielmente? ¿Qué me está deteniendo? ¿Algún pecado? ¿Algo pecaminoso en tu vida? ¿Te estorba una relación con Dios? ¿Te estorba vivir en fidelidad? ¿Algunos asuntos del pasado sin resolver? ¿Heridas de tu pasado? ¿Resentimiento, rencor? ¿Una relación personal con alguien que te impide? ¿Que tú tienes un conflicto con alguien y no logras sanarlo? ¿Estás vinculado, a una persona? ¿Qué te impide? ¿A un negocio? ¿Estás vinculado a un negocio? ¿Qué te impide? ¿Qué te ata? Una mala costumbre que no has podido dejar. Decía anteriormente, alguna añoranza. Identifícalo. Identifica qué puede estar deteniéndote. Porque de no hacerlo, correrás pesado. ¿Cuáles son las implicaciones de correr pesado? Te cansarás. Te agotarás. Tus fuerzas decaerán. Esperarás en el Señor y esperarás cansado. Y eso puede hacer que te desanimes. Por eso, identifícalo hoy. Reflexiona sobre eso. Ora a Dios. Dice Juan, en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo es muy fácil. Es más fácil decirlo que hacerlo. Porque muchas veces nosotros no creemos en lo que dice ese versículo. Ese versículo dice, sí, condición, si confesamos nuestros pecados, resultado, Él es fiel y justo para perdonar. No, es que seguramente si yo le pido perdón, Él no me va a perdonar así tan sencillo. Es que yo tengo que hacer algo para que me perdone. Algo más tendría yo que hacer. Pero el pasaje me dice, si confesamos nuestros pecados, resultado, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y para limpiarnos. Hebreos 14:15 me dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué situación pecaminosa te están deteniendo? Ora a Dios, pídele perdón, arrepiéntete, vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Amado, Dios es la vida. No vas a poder correr el camino de la vida sin la vida.
El verdadero disfrute de la vida está en Dios. Dios te creó a ti y me creó a mí para alabanza de su gloria. Cuando tú y yo no estamos viviendo para Dios, no estamos disfrutando la vida verdaderamente. Porque Dios es la vida. Sin Dios, la vida es efímera, es corta. De hecho, eso fue lo que dijo en Génesis 6. Mi espíritu no podrá contender con el hombre, por tanto sus años serán 120. Se acortaron los años a medida que Dios no está. Y nuestra edad de mortalidad ya llega a los 120. Estamos muriendo a los 70, 65, 60. Lo que implica que nuestra sociedad se va alejando de Dios cada vez más. Mientras más lejos de Dios, más cerca de la muerte. Dios es vida. Alejarme de Dios es muerte. De hecho, Jesús vino para prometernos que vida eterna. Aquel que no está en Cristo, entonces recibe muerte eterna. Por eso, tenemos que reflexionar sobre esto. Hazle frente de forma responsable. Busca un hermano y confiesa tu batalla si estás luchando. Busca ayuda. No creas que tú puedes solo. Busca ayuda si necesitas. Confiésalo a Dios, pero busca un hermano y confiésale tus luchas, cosas que te impiden avanzar en tu vida, ya sea matrimonial, ya sea en tu vida familiar como hijo, ya sea en tu vida ministerial. Busca ayuda. No creas que tú puedes solo. Necesitamos de otras personas. Mira a Jesús. En Jesús encontramos que los retos se pueden vencer y que recibiremos recompensa al lograrlo, porque fue lo que Él hizo. Venció los retos y recibió recompensa. Y para cerrar, no puedo dejar pasar a las personas que nos visitan hoy. Si no has creído en Cristo, para aquellos que no han creído en Cristo, déjenme decirle una mala noticia y una buena. La situación es peor para ustedes. Porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amados, sin Jesús estás fuera del camino. ¿Qué carrera vas a correr? Sin Jesús estás en la mentira. Sin Jesús no podrás disfrutar la verdadera carrera de la vida. Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La verdadera vida se disfruta en Cristo. Si estamos hablando de la carrera de la vida y de correr, sin Jesús no hay ni carrera ni vida. Porque aquellos que están sin Cristo están destinados a perder. No hay oportunidad de ganar en el rumbo que van. No hay oportunidad de ganar. Ninguna. Porque los que no están en Cristo, su carrera ya está perdida. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo del unigénito de Dios. Así que por más que luche, por más que corra, por más que ahorre, por más que trate de guardar en el banco, por más que trate de caminar fielmente en la vida teniendo posesiones, amigo mío, todo lo vas a perder. Todo lo vas a perder. Correrás en vano sin sentido, perderás todo lo que has trabajado. Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará él por su alma? ¿De qué vale correr en la vida si no tienes al dador de la vida y el que te guía por el camino en la carrera? Este camino sin Cristo te lleva a un camino que nosotros los evangélicos no nos gusta mencionar porque se ha tergiversado y se ha metido como un cuco, pero tengo que decirlo. El camino sin Cristo, la meta es el infierno. El camino con Cristo, la meta es la vida eterna, porque de que viniste a Cristo, de que creíste, ya te colocaron en la carrera. Ya puedes decir, estoy en la verdadera carrera de la vida. El que no está en Cristo está perdido en un rumbo, corriendo en una dirección, perdido, donde su meta final será llanto y dolor eterno. ¿De qué te vale correr? ¿De qué te vale gastarte en fidelidad? ¿De qué te vale si al final perderás todo?
Muchas personas trabajan por algo que yo quisiera también tener, muchos cuartos en el banco para dejar herencia, pero me he dado cuenta que la herencia deja más problemas. No es que no quiero dejar la herencia, pero que yo tengo que entender que la herencia deja familias divididas, hasta sangre, derramamiento de sangre por los pesitos. Cosas que los que trabajaron nunca pensaron. Yo trabajé por todo esto para dejarle a mis hijos el negocio y de que fallecen el negocio quiebra. Amados, ¿de qué vale correr la carrera de la vida si no tenemos al dador de la vida, al que nos dice la verdad, el camino, la verdad y la vida, el que nos dirige por el buen camino? Iremos por un camino pedregoso, lleno de piedras y sobre todo con un final atroz. En el camino de Cristo también es con piedra, pero su final es totalmente distinto. Por eso el que está en el camino de Cristo gana porque gana. Aunque tiene adversidades, él termina ganando. El que va por el camino opuesto ya perdió. Juan 3:18, el que no ha creído ya es condenado. La vida cristiana no es una caminata sin retos, es una carrera con obstáculos, es una carrera donde habrá tropiezos, cansancio, dudas y momentos en que queremos detenernos. Pero la palabra nos recuerda que no corremos solos, tenemos la nube de testigos que nos anima, tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece, tenemos a un Padre que nos disciplina con amor y a Cristo que nos espera en la meta. Si corremos con los ojos puestos en Jesús, nosotros mismos, si corremos con los ojos puestos nosotros mismos, pronto desmayaremos. Si corremos mirando las circunstancias, nos desanimaremos. Pero si corremos puestos los ojos en Jesús, podremos superar los obstáculos, avanzar con paciencia y llegar a la meta con gozo. Porque solamente Dios puede darnos el verdadero gozo, aún en medio de las adversidades. Por eso, hermano, no dejes que nada te impida avanzar. Suelta las cargas, confiesa tus pecados, persevera en medio de la disciplina, del proceso, de los obstáculos y mantente firme mirando a tu Señor. Y aquellos que están aquí y no han creído en Cristo, hoy es el día de unirte a la verdadera carrera de la vida, porque solo en Él hay sentido, dirección y victoria. Solo en Jesús hay sentido, hay dirección y hay victoria. No menosprecies la oportunidad que Dios nos está dando el día de hoy. Tenemos la oportunidad de correr gracias a su palabra que nos da principios para poder aprender y mantenernos fieles, pero sobre todo para poder ayudarnos a entrar al camino de la vida, que solamente es por la fe en Cristo. Si alguno aquí dice, yo quiero recibir a Cristo, este es el tiempo. No pierdas la oportunidad, porque Cristo ahora te va a dar la ayuda. Te depositará su Espíritu Santo sobre ti para sostenerte, para animarte, para fortalecerte. Vas a pertenecer ahora al cuerpo de Cristo. Tendrás una familia en la cual podrás recostarte, una familia en la cual podrás animarte, podrás crecer junto con ellos. Ahora tienes una nueva identidad. Ahora serás llamado hijo de Dios. Pasarás a ser hijo de Dios y antes hijo de la tiniebla. Ahora ser hijo de Dios. No pierdas la oportunidad que Dios te ha estado ofreciendo solamente por creer. Deposita tu confianza en Jesucristo. Cree que Él puede darte vida eterna y Él lo va a cumplir porque Él es fiel y justo a lo que ha dicho. Y todo aquel que en Él cree no se perderá y tendrá vida eterna. El que corre con Cristo nunca corre en vano. Con los ojos en Jesús venceré en la carrera de la vida. Y termino si usted repite conmigo esta frase. Con los ojos en Jesús venceré en la carrera de la vida. Otra vez. Con los ojos en Jesús venceré en la carrera de la vida. Amados, que su palabra nos haya bendecido y nos haya dado una luz en cuanto a cualquier lucha que hayamos tenido. Y que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Podemos orar. Señor,